Hola, yo soy Juan, Juan Leal, soy profesor de estudios latinoamericanos y pues es un placer estar acá, estoy muy agradecido, hay mucha gente que conozco, he estado colaborando con Witness for Peace en el último tiempo y nada, es un placer estar acá y pues voy a jugar el rol de moderador hoy, así que voy a comenzar presentando a Roderico Díaz, ¿bien? Que es un fotógrafo, en verdad es un amigo también, de Guatemala, reportero gráfico y documentalista independiente indígena maya cachique. Bien, yo tengo un problema con el chat, pero si alguien puede poner la página de Rode para que puedan ver sus fotos, rodediaz.com creo que es, sería buenísimo, porque tiene un trabajo muy largo pues, en Honduras, con Copín, con la memoria histórica de Guatemala, y un montón de cosas más que es muy difícil resumir en una presentación. Bien, entonces, pues nada, le damos la bienvenida a Rode, que nos va a hablar también sobre el tema de las migraciones, y en particular, la pregunta para Rode es si puede explicar un poco ¿cómo ve la conexión entre las migraciones, como la estamos viendo hoy día, digamos, la crisis de las migraciones, por llamarla de alguna manera, pensando un poco en las caravanas, etcétera, y pues todo lo que vemos que sucede en el borde Estados Unidos-México, sin contar lo que sucede en los bordes entre Centroamérica y México también, o dentro de Centroamérica, pues a sabiendas que todo eso viene de un largo problema de violencia que afecta sobre todo al triángulo norte de Centroamérica, digamos. Eh, ¿Qué piensas tú que en cierto modo, bueno, sobreviviste al genocidio de la guerra civil de Guatemala, sobre ese vínculo, digamos, un poco también viéndolo desde este lado, desde Estados Unidos, digamos, o que también representa directa o indirectamente la razón de fondo de todo eso, ¿no? Que es la cuestión de la tierra y pues la producción no extractivista. Así que eso, Rodé, esa es la pregunta que tenemos para ti. Ok, gracias, Juan. Buenas tardes pues, y bienvenidas a las personas que van a acompañar hoy también en este evento y a quienes pues vienen a acompañarnos y hacer este diálogo. Pues bueno, sí, obviamente creo que es una pregunta bastante amplia pues por el tiempo, ¿verdad? Pero creo que también, así como de amplia que puede ser la crisis que vemos ahora, así de amplia es el recorrido histórico en esa, o el origen de eso, ¿no? Entonces, creo que para entender eso también hay que ir en la historia y uno de esos es también entender cómo inicia el papel de Estados Unidos en esas regiones de Centroamérica. Y pues ahí, obviamente, uno tendría que pensar en toda la doctrina Monroe, el tema de los corolarios de Hayes y de Roosevelt, que son la base, digamos, de cómo se configuró el papel en la toma de decisiones y en la política de los países de Centroamérica desde Estados Unidos. Bueno, eso estamos hablando de mediados de 1800, un poco antes, y después, para finales de 1800, pues empieza ya un papel más fuerte con la intervención o la apropiación directa del Canal de Panamá, ¿verdad? Bajo el control de Estados Unidos y que pues dura 100 años. Y eso obviamente significó después las intervenciones militares y también el tema de los intereses económicos ahí. Entonces, y luego de eso nace también la mal llamada República Bananera, ¿verdad? Las repúblicas bananeras que en ese tiempo también se le nombraba a los países de Centroamérica. Y pues posterior a eso, pues ya podemos encontrarnos que pues para mitad de 1900 o antes de eso empezaban los intentos de intervención en Nicaragua, después en Guatemala, que se hace la intervención de 1954, lo cual pues nos llevó a una guerra grande de 36 años, un genocidio, ¿verdad? En ese recorrido también
está la guerra de Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador, usando la base militar de Panamá como escuela de entrenamiento, la Escuela de las Américas, y también la base militar en Honduras, ¿verdad? Entonces prácticamente el control de Centroamérica estaba bajo la política exterior de Estados Unidos. Eh, entonces, eso genera, digamos, parte de las razones de por qué se empiezan los desplazamientos. Obviamente, en los 60, 70, 80 empiezan las personas a escapar de las violencias de Centroamérica y luego eso implica el refugio, el asilo de muchas personas acá en Estados Unidos, en México, ¿verdad? Y que después nos lleva a los 90 en donde pues la deportación masiva de esos años genera después el otro impacto, en el regreso de empezar a gestarse el tema de las pandillas en Centroamérica también. Obviamente, bajo un modelo que había sido ya destruido, un modelo económico, político destruido con las guerras, era digamos, un semillero perfecto para poder gestar ese tipo de violencia, ¿verdad? Y que, pues, eso sumado después de, digamos, al finalizar o empiezan los procesos para finales de como, sí, iniciando 1980 se empiezan los intentos de diálogos para pacificación del territorio y esa pacificación del territorio pues nos lleva después también a un interés que era el tema de los proyectos de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Por ejemplo, la Panamá, el ALCA y todo ese tipo de proyectos económicos que obviamente tenía ya toda una estructura montada a partir de la debilitación o el debilitamiento de las estructuras de los gobiernos y los estados de los países de Centroamérica. Eso obviamente generó otros problemas serios en términos económicos, sociales, políticos, porque pues no se había salido de la situación del impacto de las guerras y el genocidio, y ya teníamos encima el tema de los intereses de las grandes corporaciones, empezando a abrir el mercado del tema de la tierra en las regiones de Centroamérica. Y eso es lo que vemos ahora con todo el impacto que ha tenido el extractivismo, con la minería, la hidroeléctrica, la palma africana. Y uno puede ver en territorios como Honduras, Guatemala y otros que son miles de hectáreas las que están cultivadas con palma africana. Eso implicó, por supuesto, la destrucción de bosques milenarios ahí y también la destrucción de ecosistemas y el despojo y el desplazamiento que había iniciado con las guerras y que termina haciendo, como reforzándose con estos proyectos extractivos, el desplazamiento de comunidades de sus territorios, ¿verdad? Principalmente comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes en territorios como Honduras. Entonces, esto es parte también del resultado que ahora tenemos. Son territorios donde ya se destruyó los bosques, los ecosistemas, y por lo tanto el tema del impacto del cambio climático está pegando mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces ya te despojan de tus derechos políticos humanos, después tu derecho histórico de la tierra, o sea, cada vez va despojándose a las comunidades y a las personas de sus capacidades de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, pues ahora las guerras también nos dejó gobiernos y mafias pues, del crimen organizado y el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos el resumen, digamos, el gran abanico de lo que es la crisis que tenemos en las fronteras y que, pues, obviamente este es un tema muy amplio para poder y que se necesita mucho tiempo para hablar y que es necesario que lo discutamos, ¿verdad? Muchas gracias, Juan. Sí, sí, no, buenísimo, no, es cierto, se necesita pues mucho más tiempo, porque cada una de esas cosas que nombraste al final están conectadas, ¿no? Y nos afectan a todos. Entonces, pues buenísimo. Muchas gracias. Voy a pasar a la segunda presentación, pero creo que Juana perdió la señal. Entonces, no sé si ella está o si no, le voy a dar la palabra a Basilio. Le voy a dar la palabra a Basilio entonces. Bueno. Basilio es un organizador del Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina, es mayaquiche también, originario de Guatemala, también desplazado forzosamente por la violencia del conflicto armado interno, ¿bien? Conflicto
de Guatemala, que Rode pues, nos contó, sobre todo en la época de 1960 a 1996. Cuando llegó a Carolina del Norte, trabajó en la planta procesadora de pollos Case Farms en Morganton y experimentó de primera mano las deplorables condiciones de trabajo. Bien. Y ahora se dedica su tiempo a organizar a los trabajadores, en su mayoría guatemaltecos indígenas, en Case Farm en Morganton para defender sus derechos. En realidad, Basilio es uno de los community organizers, como se llama, no podríamos decir sindicalista, pues está haciendo un trabajo muy, muy importante acá en Carolina del Norte. Entonces, gracias Basilio y te pasamos la palabra. Muchas gracias, compañero Juan. Antes de pasártela, perdón. Si podrías describir los desafíos que los trabajadores esenciales en las plantas empacadoras de carne han experimentado durante el último año, durante la pandemia. Es interesante también, pues, un poco que si nos puedes hablar de cómo están hoy por hoy, porque al principio de la pandemia las plantas de procesadores de carne, todos recordaremos que fueron muy objeto de controversia, digamos, porque fueron uno de los primeros lugares donde se concentró el virus. Y pues, no sé, yo por lo menos también he perdido un poco el track del camino de qué ha sucedido con todo eso, así que ahora sí, Basilio, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, compañero Juan, y a todos los compañeros presentes en esta tarde. Una vez más, me siento entre familia esta tarde de nuevamente estar recordando el año pasado que siempre hemos hecho la caravana en persona por la paz y justicia para todas las personas, comunidades trabajadoras, en especial a las personas inmigrantes, trabajadores más vulnerables de nuestra región. Como decía, pues mi nombre es Ronald Basilio Castro, soy indígena guatemalteco, vengo de la comunidad maya quiché, en una región muy lejos del pueblo de Santa Cruz del Quiché, donde muchos lo llaman como la segunda Jerusalén del mundo. Y eso me hizo recordar bastante lo que nuestro compañero Rode estaba mencionando sobre la genocidia que pasó durante años atrás y las secuelas pues fue durante los 60, los 96. Son parte de que también nos ha hecho mover de nuestros bellos lugares de origen a otros lugares. Entonces, como decía, pues durante tiempo llegué en este país, comencé a trabajar en una procesadora de pollo, donde personalmente me di cuenta de que hay mucha injusticia que sucede en los lugares de trabajo, específicamente en las plantas procesadores de carne, las polleras, las plantas de matanza de marrano, de pavos, donde la mayor parte de los trabajadores se trabaja de hombro a hombro, muy cercano. Durante ese tiempo que tuve la oportunidad, diría yo, de poder vivir en medio de los trabajadores que son más que nada, somos vulnerables. Somos trabajadores que realmente estamos expuestos a recibir maltratos, quizás por nuestro color, quizás por no podemos dominar el idioma extranjero, y muchos de los compañeros de nosotros mismos que precisamente en Morganton, en la planta procesadora de pollo, un 90 y tanto % de la gente son de la comunidad indígena maya, que el español es su segunda lengua y el inglés sería su tercera lengua cuando es difícil de aprender. Y por esa razón, sin duda alguna, pues hemos recibido bastante discriminación en el trabajo. Las compañías en general no le interesa el bienestar, la salud, la alegría de los trabajadores. Desgraciadamente, la compañía solo le interesa, sobre todo, el comercio, la ganancia, cuanto al porcentaje que sacan día tras día. Y por esa razón vi las injusticias y tuve la oportunidad un día de un paro laboral que se dio precisamente en esa planta procesadora de pollo, donde vimos ciertas injusticias, maltratos precisamente a las mujeres embarazadas. Un día recuerdo muy bien que una señora con su embarazo de 6 a 8 meses
fue discriminado en el trabajo y la señora orinó, se hizo el pipí en el trabajo porque no le dieron permiso de usar el baño. Entonces, cuando hicimos un paro laboral, no permitimos los compañeros de que la señora fuera despedido del trabajo por el simple hecho de hacer pipí en el pantalón por la razón que no le dieron permiso de usar el baño. Y ese dolor causó fuertísimo. Personalmente sentí que le habían hecho a mi madre, le habían hecho a mi hermano, a mi comunidad, a mi iglesia, o lo ha hecho a uno de ustedes que están acá presentes. Y eso nos impulsó para apoyar a la señora y decirle que la señora no sea despedida. Hicimos un paro laboral y sobre esa situación comenzamos a trabajar, buscamos grupos de iglesias, muchas iglesias nos apoyaron y es así cuando surgió el Centro de Trabajadores. El Centro de Trabajadores es una organización que lucha por el derecho de los trabajadores, que lucha realmente para que los trabajadores tengan un trabajo seguro y para que lleguen a la casa con salud con sus familiares. Entonces, cuando comencé a ser miembro del Centro de Trabajadores, trabajando parte de la mesa directiva y ya luego, pues ahora soy parte del staff trabajando arduamente con el Centro de Trabajadores. Estamos enfocando más en esta región del oeste de Carolina del Norte y estamos trabajando muy de cerca con los y las trabajadores en las plantas procesadoras de pollo. En realidad me identifico con la comunidad indígena, la comunidad más vulnerable en las plantas procesadoras de pollo, porque conozco cuáles son las razones que recibimos tanta discriminación. Hoy en día, pues estamos trabajando crear liderazgo precisamente en los trabajadores, en las trabajadoras, que ellos mismos pueden luchar por el derecho que se merecen en las áreas de trabajo. Durante tanto tiempo hemos tenido campaña, hemos luchado bastante, hemos llevado grupos del comité de trabajadores ya organizado precisamente en esa región para abogar allá en el departamento de trabajo, en el departamento de labor en Washington, D.C. Hemos ido a visitar varias veces el departamento de OSHA pidiéndoles que intervenga en todas las procesadoras de pollo, que tengan una reunión más cercana con la coalición avícola. Entonces, hemos logrado bastante cambio en las polleras, gracias precisamente al gran liderazgo de los y las trabajadoras que han aprendido durante tanto tiempo, que han trabajado, que no es nada fácil. Sobre todo las madres de familia, que muchas veces después del trabajo llegan en la casa con las manos hinchados, con los brazos doloridos, que no pueden hacer de qué comer a sus niños. Entonces, son cosas que hemos visto que se ha cambiado mucho. Las mismas mamás trabajadoras han tomado ese valor de ir a hablar precisamente enfrente del Departamento de Labor y el Departamento de OSHA en Washington, D.C., diciéndole que ellos intervengan, que no permiten las leyes anti-inmigrante, anti-trabajadores, leyes que martirizan todos los días a los trabajadores precisamente en las plantas procesadoras de pollo, las plantas empacadoras de carne. Porque vuelvo a repetir, se trabaja de hombro a hombro con los movimientos repetitivos todos los días que matan cientos y cientos de miles de pollo. Hemos trabajado durante tanto tiempo, hemos logrado permiso de usar el baño que anteriormente no lo permitían a las personas de usar el baño cuando lo necesitan. Y de igual manera hemos creado como liderazgo entre los trabajadores que ellos mismos defienden sus derechos en el trabajo y sobre todo que también ellos reconocen cuáles son los derechos laborales y sobre todo conocen el derecho de los trabajadores. En cuanto a las situaciones en día que estamos viviendo de la pandemia, otro golpe fuertísimo para Basilio, los trabajadores. Perdón, ¿te parece si dejamos esa parte de la pregunta pendiente para darle la palabra a Naomi y después cuando después tengamos tiempo para la conversación la retomamos? Perfecto, así quedamos. Muchas gracias, disculpe. No, gracias a ti por
explicar todo eso, ¿no? Realmente muy, muy fuerte y se agradece que pues estés ahí, ¿no? Que estés ahí ayudando a la gente. Muchas gracias. Bueno, voy a presentar a Naomi. Bien, mucho gusto, Naomi. Ella nació en Arecibo, Puerto Rico, pero se crió en Carrizales, Atillo, hasta los 10 años. Ella y su familia se mudaron a Hollywood, Florida, en 2006, debido al empeoramiento de las condiciones económicas y la falta de oportunidades en la isla. El trabajo de organización de Naomi enfatiza la importancia de generar una perspectiva multidimensional de lo que significa ser un individuo en una comunidad de primera línea durante nuestra crisis actual climática. Bien, y te voy a leer la pregunta, Naomi. A través de tu activismo has trabajado en la intersección de la justicia climática, los derechos de los inmigrantes y la justicia racial durante muchos años. ¿Podría explicarnos cómo los acontecimientos recientes, huracanes más frecuentes y devastadores, la pandemia del COVID-19 y el objetivo de la deportación de inmigrantes negros e indígenas deben informar nuestro trabajo por la justicia de inmigrantes? Muchas gracias. For having me. I'm going to answer my question in English. I think that with the work that we're seeing, particularly in the organization that I'm in, a lot of the issues that come up is just the basis of the humanity that is given to immigrant communities within our neighborhoods. It's not just the COVID, it's not just the hurricanes, it's the day-to-day situations that lead up to these gigantic concepts. It's the lack of housing, it's the lack of opportunities, it's the language accessibility issues, it's the healthcare issues. And there's a lot of parallels of what I'm going to talk about and the things that happen in the cases that Basilio was talking about, because we see the same circumstances when we talk about the farm working community here in South Florida. Last year, I was the South Florida regional organizer, not the South Florida regional organizer, the climate justice organizer within South Florida. This year, I'm statewide. But during the time that we were basically just like doing our work last year, we had issues with COVID-19 testing sites present in farm worker communities. The ability to just even get tested was just contested based on the fact of whether or not these people were just like eligible or just valid enough to have these vaccination sites available, even though they were the ones that were producing the food. And that shouldn't even be a marking factor. They're people and they should have access to it. The same situations happen with the hurricane preparedness that comes within the area, because we obviously know that given our circumstances, a lot of the community doesn't have proper access to even have preparation available. And we have gigantic issues with just the regular infrastructure, whether it be institutional or the physical spaces that we hold in our communities when these phenomenons come through our neighborhoods. In regards to like the work that we do in community and how it should inform the overall intersection of immigration and climate, I mean, it's the same work essentially. It's the idea of questioning the institutions that really come about both of the issues, the same exploitation and extraction that goes into why people have the roots of migration and the causes of migration in their countries is very much rooted in the environmental impacts that are produced overall. And a lot of that is peddled by US policy. So in order to properly tackle one, you have to basically talk about the other. We cannot talk about TPS without talking environmental issues. We can't talk about climate gentrification without talking about the historical alienation of certain communities, in particular, the Haitian community in Little Haiti, and the fact that now it stands on higher land, and the way that that community has been developed in a way that it has lacked resources, but now that it's on higher land, people want to push them out and essentially take over that entire area. You have situations regarding food justice. You have situations regarding worker rights and labor laws that are gigantic issues.
I think that another point that wasn't brought up within that cluster was the issue of extreme heat. Within the farm worker community, one of the basically the most intense sort of like areas that we find ourselves working in is the area of workers' protections, in particular daytime protections, and extreme heat due to the fact that it causes like exacerbations of your body and the way that it essentially functions, and the time that is spent outside, and the fact that the workers cannot get water or use the bathroom, and the long-term effects of these things. If somebody is working from sun up to sundown in these prolonged conditions, they're just not going to make it. It's, yeah, I mean, simple, straight cut to the point is the issue of humanity. We know that due to the way that racial aggressions and institutional aggressions match together, they create the basis to dehumanize and also delegitimize the people that are found in these circumstances. So yeah, I mean, I think that I want to leave it at that, because I do think that it's really important that we hear from everything that Basilia has to talk about. So if we can like revert back to that at some point, if we can allocate more time to that, that'll be great. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a volver al español, tomando ventaja de la traducción simultánea que todos saben está sucediendo en este evento. Y voy a presentar a la Alianza TPS, a Fidel, Fidel Campos, Julio Pérez y Marina Vázquez. Marina, no te he visto con la cámara, pero imagino que estarás ahí. Disculpa, Juan, creo que antes de pasar al siguiente espacio, vamos a hacer un pequeñito break, cierto. un pequeñito ejercicio para también relajarnos un poquito y reencontrarnos otra vez aquí en comunidad. Sabemos que son temas que llegan a nuestros sentimientos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de respiración y lo voy a hacer en español y en inglés. Entonces pueden ponerse cómodos en el lugar donde se encuentren y vamos a respirar juntos profundamente. Cuando inhalemos, vamos a inhalar sanación. Y vamos a exhalar pensando todo lo que no queremos. Violencia. So we're gonna inhale. And we're gonna think about all the things we want, healing. And we're gonna exhale, thinking the things that we don't want in the space. Violence. Nuevamente, vamos a respirar, inhalar, pensando en comunidad, igualdad, dignidad. Y a exhalar toda la enfermedad, el racismo, el sexismo. We're gonna inhale justice, dignity, community, equality. And we're gonna exhale sickness, racism, sexism. Vamos a inhalar. Exhalar. Inhale. Exhale. Nuevamente vamos a inhalar. Exhalar. Vamos a inhalar todo lo que queremos traer a este espacio. Let's inhale all that we want to bring to this space.
Y vamos a exhalar todo lo que no queremos en este espacio. And we're going to exhale all that we don't want in this space. Bueno, muchas gracias por participar de este espacio. Esto también es para hacer un agradecimiento muy grande a Emily, que está haciendo la traducción en este momento. Thank you everybody for participating in this space. I want to take also advantage of this space to give thanks to Emily, who is interpreting for us today. Y Juan, ya ahora puedes seguir. Pero tienen que parar el video del hacker que se metió, fíjense, por favor. Bien, y en lo posible expulsarlo. Si no, yo creo que vamos a tener que cerrar el meeting porque, pues, la persona que está a cargo del hosting, por favor, que avise. Listo, Juan, yo creo que... Sí, muchas gracias. Bueno, y gracias, Pau, pues fue como blanco y negro en un segundo, ¿no? Pero muchas gracias. ¿Continúo entonces? Bien. Fidel, Marina y Julio son del Alianza TPS, que la Alianza TPS es el programa de protección que la Homeland Security y la oficina del Departamento Exterior, creo, tiene para ciertos países del mundo, digamos. Una lista que son pocos países, yo no sé el número, seguramente nos van a decir mejor. Y pues tenemos la fortuna de hablar con ellos, que han estado haciendo un trabajo realmente muy significativo, sobre todo en las últimas semanas recientes. Así que, pues, sin más, le doy la palabra a cualquiera de los tres que quiera comenzar. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Fidel Campos Horto. Soy de El Salvador. Bueno, tengo desde el 2014 viviendo acá en Carolina del Norte, donde pues me he involucrado con la comunidad migrante, ¿verdad? Particularmente con la comunidad tepeciana. Decir pues que como la pregunta que se me hace por ahí es ¿qué es el TPS y por qué se creó, ¿verdad? Y qué países lo integran? Decir pues básicamente en concreto que es un programa o un permiso temporal, ¿verdad? Es para todas las personas que por las razones, ya sea de conflicto interno, de guerra civil en un país, o por alguna devastación de huracanes, como los hemos tenido en Centroamérica, hayan sido beneficiados con este Temporal Protected Status, como se dice en inglés, ¿verdad? Estatus de protección temporal. Esto tengo entendido, pues, como ustedes sabrán, en los años 80 en El Salvador surgió y se desarrolló toda una guerra civil, ¿verdad? Que en particular, pues a mí me tocó también vivir todos esos años, ¿verdad? Los 12 años de la guerra civil. Y esto ocasionó emigración de nuestra población, tanto del interior del país hacia las ciudades, pueblos, y quien pudo, pues, al exterior, ¿verdad? Entonces fueron miles de personas los que en los años 80, como ya decía Rode por ahí, el conflicto nos generó una emigración de todo mundo buscando preservar su grupo familiar, ¿verdad?
Entonces, o nos quedábamos para afrontar la situación allá en El Salvador y cambiar la situación y ser factor de cambio en el país, o nos veníamos para resguardar el grupo familiar, ¿verdad? O para hacer la contra también al pueblo allá en El Salvador o en los lugares donde nos tocó afrontar esa serie de situaciones. Entonces, pues así es como llegaron muchos salvadoreños en aquellos entonces. Tengo entendido que fue el presidente, ¿cómo se llama? Después del presidente George Bush. George Bush padre, ¿verdad? Perdón, gracias. Quien tuvo la iniciativa de poder solicitar, y luego posteriormente se hizo ley, inicialmente, TPS, ¿verdad? La primera legislación fue a iniciativa del Partido Republicano, ¿verdad? Entonces, y particularmente ya en el 2001, ¿verdad? Enero del 2001, que fue el terremoto en El Salvador, por decirlo así, ¿verdad? Que generó una emigración tremenda nuevamente, ¿verdad? Y fue a partir de ahí que se incluyó, ¿verdad? A El Salvador como beneficiario del TPS. Y así sucesivamente otros países hermanos, ¿verdad? A raíz del huracán Mitch, que devastó, bueno, en la región centroamericana, pues nos afectó enormemente, ¿verdad? Y es un fenómeno que por las situaciones graves, las condiciones sociales en que nos hemos desarrollado y nos ha tocado afrontar esa situación de exclusión, ¿verdad? Que por decir algo, pues Monseñor Romero decía allá por el 3 de septiembre del 1978, ¿verdad? Para ilustrar un poco esta situación, decía, es triste tener que dejar la patria porque en la patria no hay un orden justo donde puedan encontrar trabajo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, para responder en concreto, los países que integran este programa TPS que han sido beneficiados, inicialmente fueron 13, ¿verdad? Pero se mantienen aún Yemen, Somalia, El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudán del Sur, Siria y algo otros que si se me escapa ahí, Julio, pues gracias. Gracias, Los países que han sido parte o son parte de este gran esfuerzo, ¿verdad? Y decir pues que no olvidar de que nosotros en Centroamérica somos parte del anillo de fuego, ¿verdad? Que en todas las costas del Pacífico se encuentran volcanes y además de eso tenemos que afrontar lo que las consecuencias de ese choque de las placas tectónicas que ha generado diferentes terremotos, como el ocasionado en enero del 2001 en El Salvador. Y bueno, allá tenemos 21 volcanes, 6 registrados con actividad, ¿verdad? Y en cualquier otro instante puede generarse otro fenómeno
tremendo. Entonces, no es por gusto que nos llamen en El Salvador el Valle de las Hamacas, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, pues no sé cómo estamos con el tiempo. Eso básicamente en Sí. cuanto a la parte de TPS, en cuanto a la situación pues del conflicto, pues decir pues que sí, ciertamente el fenómeno social que generó esta serie de situación básicamente fue las condiciones infrahumanas en que hemos vivido, ¿verdad? En Latinoamérica, particularmente Centroamérica, de falta de oportunidades, una explotación de parte de las compañías extractoras, ¿verdad? O mineras, o quieras, de maquila. O sea, hemos carecido de políticas sociales que realmente ayuden a salir de esa postración en la que hemos estado, Así ¿verdad? es. Y este fenómeno ahora, digamos, de la inmigración nos ha llevado, digamos, a tener unas 13,000 personas con TPS aquí en Carolina del Norte, ¿verdad? En los 12 países, pues, o en los países beneficiarios, en total, un dato total son unas 400,000 familias beneficiadas con este programa, ¿verdad? Solo en El Salvador cuenta con un estimado de 180,000 beneficiarios, Honduras unos 60,000 y Haití unos 50,000, ¿verdad? Somos, digamos, en el Centroamérica, El Salvador, el mayor beneficiario en cuanto a número de tepecianos y tepecianas en esta realidad en la que estamos y que ahora, pues, a partir del 2017, cuando esto se viene a dinamizar con la política de Donald Trump, pues decidimos aquí ponernos las pilas, como decimos en buen salvadoreño, para poder organizarnos, y fue así como dimos pie a la formación del comité de TPS en Charlotte y acá en Raleigh-Durham, ¿verdad? Y Gracias. hasta Sí. ahí me quedaría. Ahí le damos porque, pues, justamente esa es parte de la pregunta que hay para Julio. Ujú. Y cómo empezó el TPS y cómo es la historia de esta lucha social. Claro, gracias Juan, gracias a todos por estar participando esta noche. Yo soy Julio Pérez, originario de El Salvador. Vivo en Massachusetts desde 1994 y tengo TPS. Lo adquirí por la raíz de los dos terremotos que, como Fidel dice, devastaron a El Salvador en el 2001, el 13 de enero y el 13 de febrero del 2001. ¿Y cómo empezó la Alianza Nacional del TPS? Bueno, empezó en el 2017, a finales de mayo, principios de junio, cuando líderes comunitarios que han existido ya por décadas ayudando a la comunidad hispana. Tengo aquí dos organizaciones que son los autores de todo este movimiento y fundadores y sponsors. Andy Long, National Day Labor Organizing Network, es uno de ellos. El otro es CARES en Los Ángeles, Central American Resource Center. Ellos dos son los que empezaron a organizar a raíz de las amenazas de Donald Trump en el 2017 y a mover porque era evidente que las organizaciones pues necesitaban poner a los tepecianos en la calle para contar su historia, para contar quiénes son. Y así nació la alianza. En aquel entonces, del junio del 2017, se fundaron 15 comités en Washington, D.C., en una reunión nacional, y de ahí se expandió el trabajo con diferentes actividades a nivel del país y fue avanzando, fue creando fuerza, y actualmente se cubren unos 32 estados de la Unión Americana. Contamos como unos 40 comités activos trabajando, y es así como empezó a moverse. Y la historia de esta lucha social es para defender el derecho de permanecer legalmente. El TPS quiere decir el estatus de protección temporal, y que se le otorga a los países
que ha mencionado Fidel, y está Haití, El Salvador, Honduras. Se conforma un total de 400,000 familias formadas de 12 países. Y hay unos 275,000 niños nacidos en Estados Unidos que andan entre la edad de 5, 10 y 15 años, la gran mayoría de estos. Donald Trump se ensañó contra esta comunidad y quería desmantelarlos por completo. Nos acorraló a amenazas que se cumplieron. La cancelación del TPS fue en enero del 2018. Desde ese entonces, desde el principio de enero del 2018, hemos hecho diferentes actividades como entablar la demanda federal en una corte de San Francisco contra el gobierno de Donald Trump. En octubre, en agosto se hizo una jornada con un bus que se llamaba TPS Journey for Justice y que cruzó el país entero, duró 90 días y fue lo que ayudó a expandir la comunidad tepeciana y abrirnos los ojos y hacernos ver que era una realidad la amenaza de deportación y destrucción de familias. Y así fue como quedaron instituidos, formados muchos comités que cubrieron esos 32, 33 estados. De ahí se hizo el viaje al Vaticano, los niños que fueron hijos de los tepecianos a pedirle al Papa Francisco que viniera con ellos, con el mismo grupo de niños que fue al Vaticano, que viniera al Congreso, a pedirle al Congreso que hiciera una ley, a pedirle al presidente que cambiara esta forma de racismo y de odio en contra de esta comunidad inmigrante. Y así hemos venido luchando. Hicimos la marcha en Washington, D.C. el 13 de febrero del 2019. Resultado de eso, hubo un panel de tepecianos en el Comité Judicial del Congreso para testificar quiénes somos. De allí, a raíz de todo esto que se llama presión popular que construye el pueblo para hacérsela llegar a los legisladores, nació la famosa HR6 en el 4 de junio del 2019, lo cual quedó muerta en el Senado. De allí hemos hecho una caravana de carros en medio de la pandemia el año pasado, en el verano, alrededor del Capitolio. En agosto, en septiembre 21, empezó la segunda jornada que se llamó On the Road to the Justice, el bus que otra vez recorrió el país, el cual tuve el privilegio de manejar yo la jornada completa. Y así hicimos la marcha que aconteció recientemente el 23 de febrero, y estamos desarrollando la huelga de hambre ahí desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril en la Freedom Plaza, ahí cerca de la Casa Blanca. Esto es lo que se hace y esto es lo que se ha hecho por 3 años para mantener nuestro estatus, para mantener nuestro perfil, porque hasta cierto punto quedó sepultado por el odio y por el racismo. Ambas cosas que estaban para destruirnos. En realidad no hemos logrado nada, seguimos en el mismo limbo. Lo que la demanda entablada logró para nosotros fue defendernos de la deportación masiva. Hasta hoy, este día, solamente tenemos la segunda extensión automática por el litigio que está en función y que se vence el 4 de octubre. Ya lleva 70 días la nueva administración, 70 días de gobierno, y el TPS está ausente de ser restablecido y de luchar. Nuestros abogados y los abogados del presidente Biden están dialogando ahorita mismo. La Corte Federal del 9º Circuito hizo una pausa que empezó a mediados de febrero y termina ya pronto a mediados de abril, de 60 días. En este trayecto, los abogados están viendo cuál es el futuro, qué es lo que va a decidir el gobierno, cómo lo va a reorganizar, si va a volver otra vez a los 18 meses que eran antes, o vamos a entrar en un proceso como ya el Congreso aprobó otra vez la HR6, que abarca 3 sectores: DACA, TPS y la inmigración de hombres que trabajan en el campo recogiendo las cosechas. Entonces, todo esto se está dialogando ahora mismo. Hay muchas cosas moviéndose en Washington, nada es cierto, no hay reforma migratoria, no hay un proyecto de ley firmado, absolutamente nada. Nosotros estamos hasta el 4 de octubre. Y por eso es que nació la alianza del TPS, para defendernos, para proteger a nuestros hijos y para luchar por la justicia social, porque es un derecho de nosotros. Después de vivir 20 años legales, no pueden echarnos a la basura, porque no somos eso, somos seres humanos con dignidad, con dignidad nuestros hijos. Son americanos
igual que cualquier otra inmigrante del mundo que ha vivido aquí. Y yo creo que lo dejo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta o si me faltó algo. No, hay mucho más, A concluirlo. hay mucho más que decir, seguro, Julio. Hay mucho más que decir. Y pues es bien interesante también ver un poco que no ha cambiado mucho el panorama en los últimos 60 días, digamos. Eso es lo más grave y es pues lo que más motiva a seguir ahí en la acción, digamos. Pero sí, vamos a seguir para ver si la gente tiene preguntas. Marina, yo no sé si está. No sé si alguien me puede decir si está conectada. Sí, aquí estoy. Sí, Ahí está. Bueno. Sí. venida. Perdón, sí. Es que he tenido problemas tecnológicos, por eso. Pero bueno, no sé, estamos bastante pasados del tiempo, pues porque la idea es que tengamos por lo menos 20 minutos de preguntas, pero de todas maneras, Marina, no sé si querés como hacer una especie de cierre de TPS antes de que abramos la palabra al público. Perfecto. Sí, nada más recalcar ahí lo que dijo los dos compañeros, especialmente Julio, realmente de la promesa de campaña que hizo Biden. Por ejemplo, cuando estaba en campaña, él hizo una promesa a los TPS que en su primer día, pues él iba a ver cómo trabajaba el tema TPS. Ya pasaron pues 30 días y nada, ya pasaron 60 días y nada y nosotros pues seguimos esperando. Es verdad, no tenemos nada resuelto, lo que ahorita tenemos pues es algo que lo tenemos amparado por el trabajo en las cortes, por lo cual pues de manera de presión pues se hace lo que es la huelga de hambre. Como manera de presionar y hacerle ver pues al presidente y a los senadores de que las familias TPS pues necesitamos una solución permanente porque ya no somos temporales en este país. Ya aquí están nuestras familias, aquí están nuestros hijos, digamos, del hogar que tenemos, lo tenemos en este país. Entonces, somos personas que por los últimos 20 años hemos sido parte del barrio, de la comunidad, nuestros hijos han ido a la escuela donde van pues los hijos de todo el mundo, entonces somos personas que estamos intruscadas en el sistema. El sistema nos abrió las puertas para que nosotros nos incorporáramos ahí y hoy estamos ahí. Entonces, hoy, por cuestiones pues migratorias, el gobierno nos quiere sacar del sistema de cual nos abrieron las puertas. Entonces, de manera de presión, pues estamos haciendo esa huelga de hambre y a la misma vez, pues estamos haciendo lo que es trabajo, digamos, por decirlo, legislativo, buscando apoyo con organizaciones, con personas elegibles para votar, con aliados, a manera de buscar apoyo y presionar a los senadores respecto a la HR6. ¿Por qué? Como sabemos, la volvieron a poner de nuevo en discusión, pasó en la Cámara Baja y ahorita va para el Senado. Necesitamos que pase en el Senado, pero para que eso pueda pasar hay que ejercer presión. Y de qué manera nosotros estamos pensando pues ejercer presión. Nosotros sabemos que las personas que votan es un voto bien comprometido para estos senadores cuando el votante pues le llama y le está pidiendo que apoye esta HR6. Entonces estamos apelando a esa, que las organizaciones, pues las personas que pueden votar, pues nos apoyen, apoyen a nuestra familia, a nuestros hijos, apoyen a nuestras familias, pues nos apoyen a nosotros como personas TPS a quedarnos en este país y a la misma vez pues que ellos ejerzan presión y le digan a sus senadores que ellos están de acuerdo como votantes que apoyen a HR6. ¿Por qué? Porque sabemos de que ahí es donde está lo difícil. Siempre ha habido oposición republicana y sabemos que eso está ahí. Entonces, para que el proyecto de ley pueda pasar, pues se necesitan 60 votos, al menos que lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Y puedan hacer algo diferente donde pues pueda pasar el 50+1. Pero hasta ahorita pues está que se necesitan pues 60 votos republicanos. Entonces estamos en busca de eso. Aquí en Carolina del Norte, por ejemplo, estamos buscando ese tipo de apoyo con el gobernador, el senador Tiller, con el senador Richard Burr, porque pues sí, la verdad sabemos ellos son republicanos y son pues duros. Ellos siempre pues
cuando hemos ido a Washington nos han dicho, sí, después de la campaña pues hablamos, pero de la campaña pasa y ya después pues nos vuelven a tirar la puerta en la cara y empezamos en lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros pues estamos ahí y hoy pues lo queremos hacer más eficazmente, pues solicitando el apoyo de las personas que puedan votar y pues a través de un correo electrónico, a través de una carta o a través de una llamada, pues que nos apoyen de esta forma. Es ahí donde yo podría concluir. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Yo no alcancé a ver si es que alguien puso la página del TPS en el chat, pero si es que no, pues se agradecería si alguien lo puede poner para seguir viendo de qué manera colaborar, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es muy valiente. Entonces, pues es muy importante saber en qué están, en qué página están y hacia dónde se puede tener cierta esperanza. Entonces, pues, muchas gracias a los tres por la explicación y a todos los panelistas que han estado hoy. Y pues yo tengo la desventaja de que simplemente puedo ver a 4 videos en mi pantalla, a 4 videocámaras, digamos. Así que voy a abrir la ronda de preguntas y pues si alguien quiere comentar algo, lo mejor es que simplemente abra el micrófono y pregunte, bien, más que levantar la mano porque no voy a poder verlo. Así que no sé si alguien quiere decir algo para comenzar. O podemos volver a la pregunta que quedó pendiente con Basilio sobre el presente más cercano, digamos, de la pandemia y los trabajadores en la industria de la carne. Basilio. Basilio, ¿nos escuchas? Sí, sí. Ahí. Ok, entonces, ¿podrías repetir nuevamente la pregunta, por favor? Sí, no, sobre el presente más reciente de los trabajadores y la pandemia en la industria de la carne. Ok, gracias. Sí, como estabas comentando hace rato, de las situaciones que los trabajadores viven precisamente en esta región, entendemos que la discriminación, el duro trabajo que la comunidad de inmigrante indocumentado, pues que vive en este país, precisamente hay diferentes maneras, pero sin duda alguna también sufre el mismo rol en el trabajo sobre una discriminación fuerte. Y eso tiene tanto que ver con los compañeros que han compartido ahora la razón por la cual muchas personas se han levantado, pues muchas personas han creado como grupo de comité, grupo de base en su propio trabajo para lograr algo y cesar todas las discriminaciones que en contra de ellos. Precisamente en esta época de la pandemia, porque todos sabemos de que muchísimas personas lamentablemente ya no cuentan con nosotros. Gente trabajadoras que son parte potencial de la economía entrante de este país ya no se encuentra con nosotros. Sin duda alguna también eso es el gran trabajo, el gran valor y esfuerzo que todos los y las organizadores que estamos trabajando día a día para lograr algo a cambio de nuestra comunidad de trabajadores. Y sí, la pandemia ha venido sobre todo dar un golpe más a las personas trabajadoras precisamente en las plantas empacadoras de carne. Hemos trabajado bastantemente con los propios trabajadores para que exigen a los patrones que den precisamente equipo de protección personal adecuado para prevenir la pandemia. También para que el patrón cumple también con los estándares de la distanciamiento entre los trabajadores, porque es difícil que las personas en el trabajo puedan tener distancia cuando realmente trabajan de hombro a hombro. Y es el momento cuando nos damos cuenta que la pandemia brotó más entre los trabajadores de empacadoras de carne. Hemos visto pues bastante personas que han sufrido esa enfermedad. Muchos de ellos, pues lamentablemente el patrón pues no les paga los días de enfermedad. Imaginemos que las personas con ese miedo, con esa tristeza, que por si lo pueden ver a sus familias, a sus hijos todavía, y aún así no reciben el dinero que el patrón debe de pagar a sus trabajadores.
dando cuenta que sus propios trabajadores fueron infectados en el área de trabajo. Hemos luchado, hemos tratado de ayudar a los trabajadores para que los patrones paguen los días de enfermedad. Entonces hemos ganado una campaña también con otras, somos aliados de otras organizaciones, FAN, que hemos pedido al gobernador Cooper de Carolina del Norte que regulariza las leyes para proteger a los trabajadores en la pandemia. Que realmente volvemos a decir que gracias a la gente campesina, gracias a los trabajadores empacadoras de carne y sobre todo que tenemos comida en la mesa. Y eso hay que tener consciente. Como decía una compañera del trabajo, que lo único que le pido al público en general es que hagamos conciencia, porque somos parte del público consumidores, y hagamos conciencia y apoyemos el derecho de los trabajadores. Y es lo que estamos trabajando, el Centro de Trabajadores, estamos trabajando muy cerca de los trabajadores afectados por la pandemia. Hemos recibido pues apoyo en diferentes fundaciones para apoyar a los trabajadores en las situaciones de las viviendas y también en las situaciones de los biles que realmente les llegan sin poder pagar, que muchos de ellos han perdido el trabajo, muchos de ellos están descansando. La compañía desgraciadamente solo le da 2 semanas de la recuperación de ellos, pero muchos de ellos pues tienen la secuela del COVID, que están como 2 meses descansando en la casa. Entonces son cosas que hemos visto el gran impacto de la enfermedad a la comunidad inmigrante, sobre todo a la comunidad de inmigrantes indocumentados que no tienen muchos recursos, no califican pues a la ayuda federal para que todas las personas sean ayudadas en esa situación de la pandemia. Hemos trabajado arduamente con otras organizaciones, pedir a los líderes políticos que hagan énfasis para exigir a los patrones, exigir los dueños de las compañías, que también ellos reconocen que si no fuese por el trabajador, el trabajo no se puede lograr. Entonces, siempre decimos que la salud y seguridad es lo más importante para la vida de los trabajadores. Y es lo que estamos trabajando últimamente en esta región. Gracias, Basilio. Muchas gracias. Pues a seguir en la lucha entonces, pues, sobre todo cuando la situación es tan delicada y está en juego la vida finalmente, que es el tema de la salud. Así que pues a seguir. Yo no sé si Naomi quiere decir algo, porque también quedó un poco con la palabra pendiente en su momento, que quería enfatizar en algunas cosas, es que había tiempo, y pues ahora tenemos tiempo, así que si o alguien tiene una pregunta del público, o si ella quiere enfatizar en algo de su presentación. I don't have anything more to say. I thought it was really important that we divert that attention back because, I mean, everything that I say is basically delegating everything else that they experience in their own person. So we can go ahead and just talk to the people that are here that are not part of the speakers. That would be great to hear them. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien del público que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí, por favor. Hola, yo soy Ashley. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las demandas que le tienen a la nueva administración de Biden? ¿Demanda sobre el TPS? ¿Es esa la pregunta? Ajá. Y para el Congreso, ¿y cómo podemos estar juntos con ustedes? ¿Cómo los podemos apoyar? Ashley, no hay ninguna demanda contra Biden. Nosotros estamos trabajando, nuestro equipo legal de la Alianza y el equipo legal del presidente están dialogando ahora mismo en estos días para ver qué es lo que va a hacer el presidente. Si va a restablecer el TPS como estaba antes, que lo renovábamos cada 18 meses y no había ningún problema,
o qué es lo que va a hacer, si va a querer él, si va a pedir él que levantemos la demanda nosotros, la alianza, o eso es lo que estamos esperando, que termine el diálogo entre ellos y a mediados de abril o antes quizás vamos a tener una respuesta. No hay demanda contra el presidente Biden. Si él no sé qué es lo que decida, pues nosotros vamos a tener que dialogar si la quitamos o la dejamos, o qué es lo que él nos ofrece, o qué es lo que el Congreso va a hacer con estas familias, y el Senado. Son los tres poderes tienen en sus manos esto, tanto el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Ashley, yo sinceramente, yo te hago una petición a ti, a toda la audiencia y a todo con el que tú gustes compartir. Mira, la forma en que tú puedes estar con nosotros es, allí puse en el chat, www.nationaltpsalliance.org. Primero, ahí está toda la historia de la alianza. Después, mira, en tu estado, tú que eres constituyente, llama y escribe emails a los senadores federales, no a los estatales, a los federales. En cada estado hay 2, por eso son 100 en el país. A ellos diles, yo soy constituyente de tu estado, vivo aquí en Carolina del Norte, vivo en Tennessee, vivo en etcétera, etcétera. Y dile, yo estoy llamándote para que apoyes y que votes sí al proyecto de ley que la Cámara Baja acaba de pasar, la HR6, que va a legalizar tepecianos, DACA y agricultores del campo. Esa es la ayuda que estamos pidiendo, porque cuando se habla de un proyecto de ley, los senadores van a decir, oh, es que mis constituyentes me lo están pidiendo. Y como ellos van a correr después para querer reelegirse otros 6 años, entonces es cuando la presión popular del votante va a cobrar fuerza y va a apoyar esta legislación que va en camino. Esa es la ayuda que nosotros le pedimos ahora, esta noche, y ahí está Marina, está Fidel, y en todo el país estamos trabajando a nivel nacional. Por eso somos Alianza Nacional. Estamos organizándonos y esta es la petición que estamos haciendo a universidades, a fábricas, empresas. Yo sé que en Nebraska hay un montón de fábricas de carne, en Arkansas hay cientos de trabajadores tepecianos y que esos han sufrido los estragos de la pandemia, se han enfermado, y esa gente son corporaciones multimillonarias, y que ellos podrían llamarle directamente al presidente del Senado, al presidente de la Cámara Baja, y decir cuántos millones de dólares aportan los tepecianos en ganancias a sus empresas, a sus corporaciones. Solo para redondear la respuesta, la comunidad tepeciana solo de 12 países aporta 4.6 billones de dólares cada año a este país. Y eso va distribuido allí entre todos. Así, no sé si contesté bien su pregunta, Ashley. Sí, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Muchas gracias. Pues hay más preguntas. Yo no tengo pregunta, nada más quería agregar algo a lo que dijo Julio. Sí. Adelante, Marina. Lo que yo quería agregar es de que también estamos haciendo esfuerzos para, con llamadas también al senador Schumer de Nueva York, ya que él es pues quien tiene liderazgo y es quien pone los temas que van a discutir en agenda. Entonces queremos que este tema de la HR6 sea puesto en agenda, pero para que eso suceda, pues hay que también ejercer presión, porque ellos tienen tantas cosas que discutir que el tema migratorio pues es un tema que lo pueden dejar allá para último, y para nosotros este año 2021 es sumamente crucial. Entonces por eso nosotros también decimos, tenemos que puchar con llamadas, también correos electrónicos al gobernador Schumer de Nueva York para que él agende y así se pueda llevar a discusión este proyecto de ley HR6 en el Senado. Perfecto. Muchas gracias. Pues entonces, a tomar acción, ¿no? A tomar acción y a presionar, sobre todo, pues es la única manera, porque es verdad que no es extraño escuchar respuestas de la política diciendo que hay otras prioridades y que están muy ocupados y no se dan cuenta de que eso tiene consecuencias directas en las personas que son afectadas, digamos. Entonces, pues se agradece que nos hagan saber las formas que podemos apoyar la causa. Juan, ¿puedo agregarle algo más a lo que acaba de decir Marina? Sí.
el señor Schumer es el senador líder del Senado ahorita, pero están otros dos. Está el presidente del comité judicial de que es el senador Durbin de Illinois, y está, como todos conocemos, al señor Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana ahora. Entre ellos tres está, entre Durbin y Schumer, está la decisión de qué son los temas migratorios que van a discutir en el futuro y qué es lo que van a poner en agenda. El señor Durbin le puede sugerir, puede poner sus puntos de vista, sus puntos de agenda, y al final tiene la palabra el senador Schumer, porque es el líder del Senado, pero no hay que dejar a un lado al señor McConnell, porque se necesita un proyecto de ley bipartidista. Y esos son los tres personajes del Senado de Estados Unidos que tienen que debatir estos temas. Ellos son los que van a decidir, entre ellos tres. Y allí se suma a lo que yo les acabo de pedir, el apoyo de los 50 senadores republicanos en todos los otros estados. Y también los demócratas, porque no nos van a dar nada si nosotros no actuamos. Si nosotros no hablamos y nos organizamos y seguimos luchando, no nos van a dar nada. Nada va a pasar. Es que pues hay mucho trabajo por hacer. Gracias, Juan. No, gracias, Julio. Y sí, hay mucho trabajo por hacer. Eso es cierto. Juan, solamente quería subrayar lo que ya dijeron Marina y Julio. Eso es lo esencial que estamos pidiendo para que las personas que toman empatía con esta causa, pues lo realicen ya haciendo esas llamadas y mandando esos mensajes. No olvidemos que cada comité local también tiene actividades propias, ¿verdad? En su localidad. Y para eso les invitamos para que apoyen las actividades locales, ¿verdad? Para el caso particular de nosotros, pues estamos en una rifa para el 22 de mayo, ¿verdad? Acá en Durham. Y bueno, nada más eso, subrayar lo dicho por los compañeros. Sí, antes de preguntar si hay más preguntas, y la rifa, ¿cómo uno accede a eso, si es que quisiese participar? Bueno, tenemos, sería de ponerse en contacto con nosotros, cualquiera de nosotros, con Marina o el comité acá Y de por TPS, directamente, por ahí puse el teléfono, Marina creo también, y cómo se llama, pues pueden reservar su número o su lista, acá al comité, y se trata de una rifa en concreto de 3 premios. El primero de $200, el segundo también de 200 y el tercer premio de $100, ¿verdad? Vale $10 el ticket, ¿verdad? Ya saben, ya, Así que pues ahí están invitadas e invitados. ahí están, ya están los números, están en el chat, cualquier cosa por interno. Así es, correcto. Y la compran. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo, comentar algo? Pues entonces, si nadie más quiere decir nada, agradecerles nuevamente a todos los panelistas, todo muy fuerte saber las luchas que están y lo difícil que es, ¿no? Y pues también darle un mensaje de que aquí estamos también, a veces no tan en la primera línea como ustedes, en los temas por los que están luchando, pero pues al final la unión hace la fuerza. Así que acá estamos, y no sé si si Pau quiere decir algo, o alguien de Witness for Peace quiere hacer un final remarks del evento. Yes, thank you so much, Juan, for moderating for us today. I am with Witness for Peace Southeast and the Solidarity Collective. We invite you to follow us in our social media. Join us for the event, the closing event that is happening tomorrow, and we're dropping in the chat the link so you can join for the registration.
And then we also invite you to join our delegations. We're dropping the link over there so you can learn more. And right now we have an action in the Senate. We ask you to contact your senator to co-sponsor the Honduras Human Rights Anti-Corruption Act of 2021. And then we are dropping the link on the chat. Again, thank you so much to everybody for being here, especially the workers and the panelists, those on the front lines doing the hard work, but also resisting and creating the solutions. We are so honored to have you all here, and thank you also to all the volunteers and all the people that support behind cameras. Thanks, Emily, for the interpretation. And yeah, we'll keep in touch. Gracias por la invitación y gracias por su trabajo, muy bueno. Cambio climático, inmigración, son dos temas muy importantes. Si lo que el gobierno tiene que hacer es trabajar en una política que ayude a contribuir para el cambio climático, y así se evitará la inmigración de los países pobres del tercer mundo, porque los desastres naturales dejan peor el estado de vida de los ciudadanos, y mientras haya desastres naturales, mientras hayan conflictos de política en los países pobres, va a existir la migración masiva, va a ser un éxodo constante de año tras año, y no va a haber solución en la frontera sur. La solución es que el gobierno de Estados Unidos desarrolle una política para el Triángulo Norte y invierta dinero para mejorar el sistema de vida de estos países pobres, para evitar la inmigración. Nadie quiere dejar su casa ni su familia, pero esa sería la solución. Gracias por su trabajo. Muchas gracias, Julio. Reiterar también de mi parte la invitación. Entiendo que mañana al mediodía, a las 12 horas de North Carolina, pues también el Vía Crucis viviente, ¿no? ¿Alguien de ustedes puede reiterar la invitación? Sí, lo pusimos ahí en el chat, el link para que se inscriban mañana. Este será el evento de cierre. Vamos a tener invitados muy, muy especiales desde Abya-Yala, Latinoamérica y Estados Unidos. Y sí, estamos muy emocionados por ese evento, así que no se lo pierdan. Buenísimo. Bueno, no queda más que agradecer y despedirse entonces. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias.